¿Qué les puedo decir? Reino de este mundo, del escritor cubano Alejo Carpentier, es una de las obras, de las novelas más importantes de la literatura hispanoamericana. Y es la historia de la Revolución Francesa en Haití, los resultados de la Revolución Francesa en Haití. Un poquito más que eso, lo les explico ahora. Eh, pero digamos que la historia que se narra en el reino de este mundo se inicia unos años antes de la Revolución Francesa y termina unos años después del 1820. Así que en otras palabras, la novela está abarcando 60, 70 años aproximadamente, y se narran los hechos históricos ocurridos en Haití, específicamente durante la segunda mitad del siglo XVIII y el principio del siglo XIX. Como usted sabrá de su estudio sobre la historia del Caribe, la obra gira en torno a la esclavitud eh, de los hombres esclavizados, hombres y mujeres esclavizados que se traen desde el continente africano a las colonias españolas y francesas en América, ¿no? Desde México hasta la Patagonia. Y el propósito de esclavizar seres humanos no era otra cosa que servir de mano de obra barata en el proceso productivo y en lo que podemos llamar capitalismo extractivo de la época colonial. Ahora bien, la trama presenta diferentes temas, ¿no? La guerra, lo religioso, lo imaginario, el realismo mágico, pero todo ello está alrededor o gravita, digamos, sobre la dominación y la, vamos a decir, invisibilización de los pueblos africanos, esclavizados por blancos europeos. Así que esa contingencia, esa lucha racial está presente a lo largo de toda la novela. Eso es el texto, precisamente, la lucha por la libertad. La lucha por la libertad y no solamente eso, sino lo difícil que puede ser llegar a poner fin a la práctica de la esclavitud, y derrotar fuerzas concretas, como son las Fuerzas Armadas, los imperios coloniales, el extractivismo, etcétera. Así que derrotar esas prácticas y modelos sociales, eh, parece ser, nos dice la novela, un ejercicio que no tiene fin. Bueno, eh, la independencia de Haití surge en 1804. Así que Haití viene a ser la primera colonia en esta parte del mundo. Me refiero a las colonias españolas y francesas, ¿no? Que se independiza de la metrópoli europea. Eh, y la sociedad haitiana, para la época previa a la independencia, tiene unas ciertas particularidades que la hacen única, y para bien o para mal, es más para mal que otra cosa, la convirtieron en un ejemplo, digamos, americano de cómo se lucha contra la esclavitud, y la libertad de los, de los pueblos que se trajeron desde África. Pero hay que decir que Haití, y eso nos revela la novela, eh, digamos, la pirámide social de Haití, Saint-Domingue, como se conocía, está dominada por los blancos. eh, Racializamos los propietarios de las grandes plantaciones de azúcar. Digo azúcar porque es la dominante, ¿verdad? Pero había otros productos agrícolas. Y aparte de eso, Grand Blanc. Luego estaban los Petit Blanc, los blancos pobres que, aunque no poseían tierra y se dedicaban a otras labores, digamos, labores comerciales, labores artesanales, o los militares, están ubicados en esa pirámide, están ubicados en la parte superior, digamos. Y después se encontraban los mulatos, eh, mulatos hijos de terratenientes blancos con esclavas negras o mulatos libertos, que podrían tener algún poder económico y social
eh, más o menos. Y por último, ¿verdad? La base de la pirámide estaban los esclavizados, los negros esclavizados, que son los que van a trabajar en las plantaciones agrícolas y que no tienen ningún reconocimiento social, político o económico. Pero lo interesante de este asunto es que esos esclavizados representan esos años antes de la Revolución Haitiana y de la independencia en 1804. Son aproximadamente el 80% de la población. Es decir, en términos numéricos, los grandes, los Grand Blanc, los propietarios, son aproximadamente entre 5.000, 8.000 personas. Los esclavos, esclavizados, los que trabajan en las plantaciones agrícolas, son 350.000 personas. Así que son 345.000 personas más que los que ocupan la parte alta de esa pirámide. Así que evidentemente esa novela nos va a mostrar esa división social de clases y de raza. Las clases sociales están racializadas en este momento. Y eso es lo que, entre otras cosas, obviamente va a representar Carpentier en la novela. La clase alta está representada por personajes que son personajes históricos, que cree perfectamente claro que todos los personajes de la novela, a excepción de Tinoel, que es digamos, el núcleo significativo de la novela, el protagonista. Eh, pero Carpentier se cuida entonces de representar personajes históricos. Esa clase alta, el blanco, está representada por personajes como Lenormand Messy y Monsieur Blanchelin, Paulina Bonaparte, el general Leclerc. Esos son, digamos, la clase alta que está representada en la novela y son personajes históricos. Los mulatos, clase media, negros libertos, que son los que durante la revolución haitiana van a ascender al poder, pues está encarnada en la figura de Henri Christophe y los mulatos del sur, que aparecen más o menos al final de la novela. Y esa clase baja que está integrada por los esclavizados está representada por personajes también, de nuevo, personajes históricos como Macandal y Bookman, eh, a excepción de los demás esclavos, ¿no? Y a excepción de Tinoel, que es otro personaje eh, que aparece, que es un personaje sobre el que se centra la narración y es el único personaje de ficción, digamos. Es decir, que no es un personaje histórico. Eh, esos, esos personajes obviamente están estratificados, ¿no? Están divididos en la sociedad esclavista y aparecen en la novela eh, como, como personajes históricos, como unas fichas que se van a mover dentro de la novela y nos van a mostrar todo ese periodo. Como les decía, la novela comienza unos pocos años antes de la Revolución Francesa. Y como estoy hablando de contextos históricos, pues quiero matizar un poco sobre este asunto. El proceso revolucionario, porque las revoluciones no ocurren de un día para otro, ¿verdad? El proceso revolucionario francés, que culmina, tenía su momento álgido en 1789, evidentemente va a causar un impacto sobre esa sociedad racista y esclavista de la colonia, Haití, como es lo que acabo de mencionar. Porque uno de los principios del proceso revolucionario francés era el principio de la igualdad, la idea de que eh, todos los hombres son iguales. Y fíjense que todos los hombres, ahí no se habla de mujeres, porque en el proceso revolucionario no estaban incluidas como parte de esa igualdad que se proclamaba. Pero por supuesto, esa igualdad de los hombres en el proceso revolucionario francés de 1789 no aplica a la colonia, no aplica a los esclavos, ni a los mulatos, ni a los negros libertos. Así que esa libertad
igualdad y fraternidad, se da entre blancos. Pero ¿qué pasa? Que la base de la sociedad, los esclavos, los mulatos, negros libres, pues van acumulando todas esas tensiones, el ser dominados. Y cuando se van enterando del proceso revolucionario francés, pues empiezan a pensar en esas ideas, las ideas de la igualdad, la libertad y la independencia. Y que en el caso de Haití estaban, digamos, nucleadas sobre grupos, algunos grupos llamados como Sociedad de Amigos de los Negros, eh, que eh, abogan porque la igualdad, la libertad y la independencia también se apliquen a el resto de la población y no solamente a los blancos, ¿no? A las clases altas. Hay una parte de la novela que voy a citar, pues no este mundo, una cita de donde dice, dice el texto. Aunque el trueno apagara frases enteras, Tinoel creyó comprender que algo había ocurrido en Francia, o sea, lo que había ocurrido obviamente la revolución de 1789, y que unos señores muy influyentes habían declarado que debía darse la libertad a los negros, pero que los ricos propietarios del Cabo, es decir, Haití, que eran todos unos hijos de puta monárquicos, se negaban a obedecer. Así que de manera, digamos, eh, sesgada, Tinoel, que es un sirviente, eh, se da cuenta casi por intuición que algo ha ocurrido en Francia, que se ha declarado la necesidad de darle la libertad a los negros, pero en Haití, en la colonia, los ricos propietarios del Cabo, de la capital, etcétera, que todos son unos, como dice el texto, ¿verdad? Unos putas monárquicos, no obedecen eso. Por lo tanto, eh, esas ideas, digamos, las ideas francesas, las ideas de la revolución, eh, impactan en cierto modo las sociedades esclavistas de América, a excepción de los Estados Unidos, por cierto. Pero en esos procesos que se dan en esta parte del mundo, en América Latina y en el Caribe, entra en debate el asunto de la esclavitud, cosa que no ocurre, les decía, en los Estados Unidos. Bien, eh, quiero, hago énfasis en los asuntos relacionados con la Revolución Francesa y en el asunto de la igualdad entre los hombres, porque como ya les digo, como ya les digo, no incluye a los esclavos de las colonias. Y cuando se eh, constituye ese texto que se llama Los Derechos del Hombre, es literalmente eso, derechos del hombre, porque las mujeres aún en ese momento no se consideraban sujetos de derechos. Es un asunto que podríamos discutir entonces más adelante. Eh, bueno, la novela El reino de este mundo nos muestra de una manera bastante dramática que la libertad de los esclavos no fue un asunto muy sencillo, que la libertad no fue un asunto muy sencillo, fue un proceso bastante difícil, por supuesto, ¿verdad? Porque las élites no van a otorgar la libertad, sino que habría que arrebatárselas, así que fue un proceso violento, y se usó la fuerza y la guerra para evitar que Haití y el resto de las colonias alcanzaran esa igualdad, esa libertad, y esa independencia. Eh, Así que las bases sociales subalternas, digamos, los esclavizados, eh, mulatos libres, de hecho, y libertos, solamente podían recurrir a la guerra porque no había otro medio para terminar con esa sociedad que era, por supuesto, muy injusta. No había ninguna posibilidad de ser libre por una decisión voluntaria de las élites, ¿verdad? Eh, en la novela entonces aparecen esas primeras acciones revolucionarias que se dan en el periodo entre el 1791 y 1798. Son las luchas
anticoloniales que se desarrollan en Haití, el Santo Domingo, la isla completa, ¿no? Pero estamos hablando de Haití específicamente, con el caudillo Toussaint Louverture. Louverture es el símbolo de la lucha anticolonial, y pelea ese caudillo contra los ingleses, contra los españoles, contra los franceses, contra todos los que en alguna medida se interpongan en la lucha por la libertad. Y ahí llegaron las respuestas, ¿no? Del gobierno de Napoleón, eh, que causó innumerables muertes, una gran represión, pero que eso no acabó con la guerra. Así que en esos años, hasta el 1802, 1803, había un ejército de esclavos que continuaron esa guerra hasta que, en definitiva, los franceses se rindieron en 1803. eh, y en 1804, y eso está representado en la novela, Haití se convierte en la primera colonia que alcanza la independencia, la primera colonia que alcanza la independencia, aparte de los Estados Unidos, y es la primera república negra en el mundo. Bien, es un proceso eh, que trata de mostrar a Alejo Carpentier a partir de una perspectiva muy particular, la perspectiva del realismo mágico, perspectiva literaria, quiero decir. Eh, Así es que esos personajes que presentan el deseo de libertad, como son Macandal y Bookman, que encarnan las figuras revolucionarias de los esclavos haitianos, están vistos e insertados dentro del concepto de realismo mágico. Ese concepto está muy bien esbozado en el prólogo de la novela, en cualquiera de esas ediciones. Ahí detrás tengo algunas de las ediciones de Reino de este Mundo, en todas incluyen el prólogo escrito por el propio Alejo Carpentier, en el que él explica su concepto de realismo mágico. Eh, Esas figuras, Macandal, Buchmann, que son las figuras revolucionarias que representan a los esclavos haitianos, están en el texto muy bien representados a través de esa perspectiva de realismo mágico. Una cita, por ejemplo, de la novela. El manco Macandal, hecho un gan de Rito Rada, investido de poderes extraordinarios, dotado de la suprema autoridad de los mandatarios de la otra orilla, había proclamado la cruzada del exterminio, elegido como lo estaba, para acabar con los blancos y crear un gran imperio de negros libres en Santo Domingo. Millares de esclavos le eran adictos. Entonces, la figura de Macandal, figura revolucionaria de los haitianos, que además de ser manco, lo cual implicaría que no parecería como adecuado para ser una figura militar, digamos, un revolucionario, pero está, como dice el texto, investido de poderes extraordinarios, de la autoridad de los mandatarios de la otra orilla, es decir, de todo el panteón de religiones africanas. Y en esa misma dirección está el discurso de Buchmann, el otro, Macandal y Buchmann. Eh, Cito de la novela: el Dios de los blancos ordena el crimen, nuestros dioses nos piden venganza. Ellos conducirán nuestros brazos y nos darán asistencia. Rompan la imagen del Dios de los blancos que tiene sed de nuestras lágrimas. Escuchemos en nosotros mismos la llamada de la libertad. Así dice el texto, como un discurso del personaje Buchmann. Así que esta lucha, esta eh, guerra revolucionaria de independencia de los esclavos, de los esclavizados haitianos, no solamente es un asunto político, sino que tiene unas raíces culturales y religiosas bien profundas. Y esa relación entre la política, digamos, lo racional y las raíces que no son necesariamente racionales, obviamente, las raíces culturales, las raíces religiosas, las raíces rituales, están ahí presentes, y eso es lo que forma precisamente parte de lo que Alejo Carpentier llama
el realismo mágico. Pues, bueno, con el triunfo de los esclavos se dan esos otros procesos revolucionarios. Triunfa entonces la, la idea revolucionaria que piensa en la libertad de la población negra. Pero por supuesto, esta sociedad que ha sido esclavizada por tanto tiempo, ese asunto de la libertad y el fin de la esclavitud no se da de manera inmediata, así que los nuevos gobernantes asumen los, los modos, digamos, de la colonia. Eh, en la novela se muestra ese asunto, ¿verdad? Ese periodo donde los antiguos esclavos, que ahora se convierten en monarcas, le someten a sus iguales, someten de nuevo a la población tratan de instaurar una clase noble al estilo francés. Así que eh, Christophe, que logra convertirse en un líder de esta lucha por la liberación, somete, convierte en esclavos a los que han sido esclavos durante la colonia francesa. Eh, si, por ejemplo, Tío Noel se queja en algún momento de las tareas agrícolas obligatorias a las que someten los mulatos republicanos, que son los nuevos amos de Haití, igual que ha sido sometido por Christophe, y así sucesivamente. Eh, la obra cobra importancia precisamente porque muestra claramente cómo esa lucha por la libertad de los pueblos esclavizados eh, es dura, es larga, pero además porque mezcla la realidad y la ficción. Hay una disputa por una serie de derechos que no termina con los procesos revolucionarios y las guerras contra las potencias y los imperios, sino que hay una especie de reformulación de esa esclavitud en algunas instancias. La esclavitud se ve reproducida por los mismos que han liberado a la población haitiana. Ahora, ese es ese es el contexto de la novela, ¿no? La historia que se narra en la novela, el contexto histórico que narra la novela, pero a mí me interesa también hablar un poco sobre el contexto en el que se escribe la novela, que no es lo mismo, por supuesto. Esta novela se publica en el 1949, está relacionada con la Revolución Haitiana del 1804, pero se publica en el 1949. Y en ese sentido, el contexto en el que se escribe la novela es muy pertinente. Y esta novela se publica justamente cuando se inicia ese periodo que conocemos de manera general como la Guerra Fría. La Guerra Fría, que no tiene nada de fría, pero así se conoce, es un enfrentamiento de todo tipo, económico, social, ideológico, eh, político, propagandístico, pero también militar, ¿verdad? En algunas ocasiones, que ocurre al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hay finalizar la Segunda Guerra Mundial, hay dos bloques principales en el mundo, el occidental, que es el mundo capitalista, y el oriental, que es el mundo comunista. Los dos bloques. Obviamente, el mundo ha cambiado, ¿no? Pero desde ese fin de la Segunda Guerra Mundial, los dos bloques que dominaban el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente, digamos, esos dos bandos están representados por esos dos países. Y en el 1949, una fecha significativa, se publica la novela, pero además de eso, se crea en 1949 una alianza militar que existe al día de hoy todavía y que es la razón por la cual
hay una guerra hoy entre Rusia y Ucrania, en la que intervienen otros países occidentales, sobre todo, por supuesto, los Estados Unidos. Eh, pero es en 1949 que se organiza, se crea lo que se conoce como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La OTAN, sé que lo había dicho en la clase, la OTAN está formada, según el criterio, por supuesto, de los participantes, para contrarrestar la influencia soviética en el mundo, sobre todo en Europa. Eh, y ese era su objetivo principal, vencer la influencia soviética. Interesantemente, hoy no existe la Unión Soviética, pero la OTAN sí existe. Bueno, el asunto. 1949 se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte y en respuesta a eso, por supuesto, la Unión Soviética entonces establece el Pacto de Varsovia. Unos años después, estoy hablando ya de la mitad de la década siguiente, 1955. Pero son, en ambos casos, son pactos militares. Y en ese contexto es que se escribe esta novela, El reino de este mundo. Eh, en ese, en esos momentos hay varias crisis en el mundo. Hay un bloqueo de Berlín en el 48, la guerra civil china en 1946, y luego después, un poquito después, comienza la guerra de Corea. Así que en ese sentido la Guerra Fría no es que no haya guerra, es que las guerras son de menor intensidad y están relacionadas más bien con un tipo de balance ideológico en el mundo que se traduce, por supuesto, a cuestiones militares. Pero además de eso, se da un proceso de descolonización en el mundo, sobre todo en África y en Asia. Y en esta parte del mundo, en América, se comienza también a organizar a resistencia contra los regímenes en países latinoamericanos. Pero en ese contexto es que se escribe esta novela, en el de la Guerra Fría y en los procesos de descolonización que ocurren también al término de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, para refrescar la memoria, ocurre del 1939 al 1945. La novela se publica en el 1949. Y ese proceso de descolonización está impulsado, mm, entre otras razones, ¿verdad? Pero está impulsado por la Organización de las Naciones Unidas que desea ponerle fin al colonialismo en esa, en esos años, a partir de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ese colonialismo, obviamente, con relación al colonialismo mayoritariamente europeo que tiene lugar en África y en Asia, sobre todo. Para dar una idea, antes de ese proceso de descolonización, Francia, que es la cuna de los derechos humanos, una paradoja. Francia tiene alrededor de 80 colonias a lo largo de su historia. Eh, bueno, por supuesto, el Imperio Británico tiene 120, pero en el caso de Francia, otro país europeo, Francia nos interesa porque es la metrópoli que domina a Haití hasta principios del siglo XIX. Pero en esas fechas de las que estamos hablando, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se da ese proceso de descolonización, aproximadamente 100 países, un poquito más de 100 países alcanzan su independencia de Francia o del Imperio Británico. Eh, ulti- en los últimos años se habla de descolonización dándole otro sentido, pero estamos hablando específicamente de ese periodo en el que se publica la novela que nos interesa discutir. Por dar una idea de cómo se dan esos procesos de descolonización, cuando se escribe la novela,
no es principio del siglo XIX, sino cuando se escribe la novela, mediados del siglo XX, eh, para ver la enormidad de estos procesos de descolonización. Eh, pues se dan los procesos de descolonización en la India, que ocurren de manera no violenta, que no significa pacífica. Eh, Esto en la India ocurre entre 1946 y el 47, antes de alcanzar su independencia. Esos procesos son de una enormidad que es difícil pensarla desde el 2024, ¿no? Eh, pero eso a mitad del siglo pasado, esos procesos de independencia de la India, que ahí enorme, independizarse del Reino Unido, es parte de esos procesos. En África, sé yo, el Congo belga, Kenia, Zimbabue, Argelia, también tienen procesos de descolonización que duran, esas luchas duran en muchos casos décadas. Eh, y, perdón, los casos de Siria, Líbano, Palestina, Camerún, Tangañica, Nueva Guinea, etcétera. Son países en lucha después de la Segunda Guerra Mundial para alcanzar su independencia. Y es en ese marco, entonces, en el que se escribe la novela. Así que Alejo Carpentier recupera la revolución haitiana eh, de una perspectiva histórica, de la documentación histórica, pero entonces le añade el concepto eh, de realismo maravilloso. Pero creo que ahorita me equivoqué y dije realismo mágico, realismo maravilloso. La distinción entre uno y otro es una distinción más bien asunto entre académicos, ¿verdad? El realismo maravilloso se distingue del realismo mágico, por ejemplo, de las obras de García Márquez, en que el realismo maravilloso se circunscribe mucho a la documentación histórica. Hay como una especie de énfasis en esa representación de la historia a través de la documentación, como un rigor histórico. Pero a ese rigor histórico se le añaden entonces otros elementos que no aparecen, por lo menos hasta ese momento histórico, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo pasado, que son los elementos de las creencias, de la fe, de las religiones ancestrales, etcétera. Así que esa amalgama es lo que crea el concepto del realismo maravilloso, que en el prólogo de Reino de este Mundo, Alejo Carpentier lo desbroza bastante bien. Bueno, eso es básicamente la introducción que quería dar a la novela. Y en la próxima reunión, pues entonces entramos ya de lleno a la novela eh, para, para la discusión más bien del texto en sí mismo. Así que los espero verlos en la próxima reunión. Disfruten de la vida, que la vida es corta.